Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Álvarez, psicólogo clínico y máster en psicoterapia. Y yo, Rocío Gambra, comunicadora social de Pais Low Podcast. Y esto es Las Las prisiones prisiones de de la la mente. mente. Llegamos al final de nuestro recorrido. No lo puedo creer. Capítulo final. Capítulo final, lo logramos. Tenemos todo listo para que salga ya y esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta temporada, donde en este último capítulo vamos a ver Ujú. qué es finalmente, a tratar de buscar Así es. ejemplos que nos permitan ver qué es la inteligencia emocional, personas que han logrado dar, avanzar, otras que a lo mejor no tanto, Ujú. cambiaron. Bueno, vamos a hacer este cierre de capítulo ya más relajado, ya que hicimos todas las tareas y identificamos las emociones, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Hoy día vamos a indagar una temática bastante importante en la inteligencia emocional, que es la fortaleza emocional. Em, Muchos de los cracks que son, pero muy cracks en lo que Oye, me, hacen. me dijiste crack y se me Ajá. acaba de venir otro nombre a la cabeza, pero dale nomás, que Ya, ya te lo voy a decir después. bueno, ya, es que vamos a ir viendo hartas historias porque uno de los cracks de crecimiento personal que tienen que ver con ir capacitando a las personas para que puedan evolucionar en su realidad, el principal ingrediente es la fortaleza emocional, pero aparte de ello es también ir conociendo historias de personas que de alguna u otra manera han logrado reivindicar su vida a pesar de la dificultad. Y ellos dicen, me refiero a, por ejemplo, Tony Robbins, ¿verdad? Que son expertos en crecimiento personal Obvio, Tony y Robbins. sí, son gente que son muy, ¿verdad? Especializada en esto. Hacen referencia a que escuchar historias de otros ¿Ya? nos genera en nosotros una capacidad de resiliencia, o sea, fortalece lo que queremos lograr. Ay, de todas maneras. Así que ánimo porque vamos a ver muchas historias de que por lo menos yo escuché algunas por primera vez y me impactaron muchísimo. Así que prepárense porque igual vamos a tener historias y herramientas de cómo tener una mejor fortaleza emocional. Sí, lo choro es que todo esto, muchas de ellas, obviamente las vi como documentales en Netflix, historias que también conozco, hay películas al respecto, entonces ustedes si les llama la atención y quieren buscar así como Ujú. esa fortaleza y ver personas que la hicieron, que lo lograron, pueden ir a buscarlas y dentro de eso vamos a ver personas locales, otras internacionales Ajá, y de distintas culturas también que se han sí, sobrepuesto a esto, porque, pucha, ¿qué me dijo? Porque esa es una de las cosas que me encanta ir a ver este tipo de personas que se echan, se sí. ponen al hombro y se sobreponen y ven un, una crisis como una oportunidad de cambios en sus vidas y en el mundo. Así que, nada. Y cambiar el mundo es posible, porque de alguna u otra manera los grandes cambios que hemos podido ver nacieron de una cosa, que es una idea. Estás a una idea de poder transicionar vidas, y eso para mí es impactante, y eso me encanta de poder transmitir en este último programa. Y para poderlo lograr, fortaleza emocional es una de las cosas más importantes. Bueno, voy a traerte el primero que no Ya, lo a habíamos ver, comentado antes, que lo vamos, encontré y se los dejo ahí como un, si a ustedes tienen las ganas de ver que pueden cambiar el mundo, un must. a ver, ¿a qué David nos trae? Beckham. ¿En serio? Oh, pero ¿Por qué qué? A buen ver, documental el de David Beckham. a Sí, ver, cuéntame un impresionante. poquito, no, yo no lo he visto, ¿de qué se Ya, trata? yo no cachaba mucho de él Ujú. porque veo un poco de fútbol. Para el 98 yo lo vi ahí en el colegio, llevábamos te ríes tú, casi me botaste el agua que tenía ahí en la boca, claro, porque aquí el carnet, cuando fuimos por primera vez al mundial, ¿estáis Tele- muerto de la risa? la tele que se traen con carrito. Sí, la tele con carrito que teníamos cuando íbamos al colegio, que Sí. fue toda una locura, que nosotros fuimos al mundial del 98, Cierto. teníamos a Salas, a Zamorano ahí que iban a pelear. Pero ahora lo vi desde los ojos Ajá. de este documental de David Beckham, de más allá del tipo guapo Ajá, claro. que ha cambiado su vida para allá y para acá, cómo el Mundial del 98 le cambió la vida Mm. y sufrió un bullying, pero impresionante. Yo no tenía charango idea. Oh, Me ¿en desayuné con serio? eso. Yo Sí, tampoco sabía. tampoco sabía. Ya viste, te sorprendí y de verdad se lo recomiendo totalmente a aquellos que les gusta ver este tema de la fuerza emocional, de la inteligencia emocional y cómo sobreponerte a esto que te hagan toda una nación bullying porque te perdiste un gol. Wow. No, no fue porque se perdió un gol, mentira. A Fue ver. porque lo expulsaron del partido. Ah, O sea, roja. roja. Le dieron tarjeta No. roja porque, y adivinen con quién era. Estaba en ese partido contra Argentina.
No, ya, ahora entiendo el bullying. No, pero el bullying no era con ellos. O sea, Argentina fue a pelear y siempre existía esta rivalidad entre Argentina Ah, y Inglaterra por el ya. tema de las Malvinas. Ya, o sea, a ese Ah, nivel estamos hablando. ya, Entonces llegaron esa batalla campal al terreno de juego. claro. Y, eh, pucha, no les quiero hacer spoiler, pero ya, para que Pero vean un un poquito. poquito nomás. Él estaba ya saliendo con Victoria Beckham. ¿Tú sabes quién Ya. es Victoria Beckham, me imagino? Lamentablemente no. Pero es que Pero son, por Dios, ¿por qué tan generación Z? pero es que nací en el 96 y tenía 2 años. Ya, pero no haya escuchado nunca hablar de las Spice Girls. No, lo siento, Ya, Rocío. Britney Spears lo conoció, ¿no? Ah, eso sí, pues. Ya, bueno, Britney Spears, Spice Girls eran lo mismo, eran estas cuatro Ah, chicas, era un ya. conjunto. Sí, pues. Ok, ya, ok, Do ya lo you wanna entiendo. be my lover? Ah, ok, ya, I sí, sí, got sí. to- Ya. Una de ellas es Victoria Beckham, que era Ajá, como un icono de ese momento, y ellos eran pareja. Bueno, ya. la cosa es que él recibe, y yo creo que va a ser digno de que efectivamente veamos un poquito acá atrás. Ujú. Él recibe un llamado de teléfono de ella. Ellas tenían una relación de mucha dependencia. Ambos estaban en la Mm, cresta de la ola. Los dos eran uno muy buen deportista y la otra era una estrella Ajá. del pop. Y juntos estaban teniendo una relación donde los diagraman, los paparazzi por todos lados, y ella lo Mm. llama justo antes de este partido con, con Argentina. ¿Ya? Lo llama y le dice, estoy embarazada. Necesito que te vengas lo antes posible. Y Antes él, del partido. Pero ¿cómo? En un grado de concentración máximo le dan la noticia por teléfono así. ya, vos, para que hablemos de fortaleza Oh, emocional, yo de creo todas que este va a ser un maneras. muy buen caso. Sí. Entonces él tenía la presión de que ella necesitaba que estuvieran juntos, Ujú. ¿sí o sí? Sí. Iba a ir a jugar el partido con Argentina, donde todo el mundo lo estaba mirando y era Beckham. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Argentina lo empezó a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, y él responde una patada y lo echan. Oh, Y lo echaron del partido. Entonces, no. cuando lo echaron, Ajá. todo el país le echó la culpa porque el Claro. entrenador dijo que él había sido el culpable de que perdieran. No, lo echó al agua. Lo echó al agua y todo el país se vino en contra de él. Y con una personalidad como del fútbol con tantas habilidades, te das cuenta como una noticia o algo puede desestabilizarte de alguna manera. O sea, impresionante el cómo ver eso, esa realidad, a veces te puede como generar cierta crisis y por eso vamos a estudiar esto, porque él se induce en un estado de crisis inicial porque la fortaleza emocional nace de la crisis, por ejemplo. Eso Ujú. es súper, súper, súper como relevante, porque las crisis hacen que nuestras emociones se alineen y podamos ir conociendo mucho más de nosotros mismos. Por eso yo creo que a lo mejor David Beckham, después de eso generó ese ruido interno Claro, de pero cómo enfrentó esto. todo el país se vino en contra de David Beckham, Wow. completo. Entonces todos le echaban la culpa, lo pifiaban, lo molestaban. Era un acoso Wow. impresionante, al Ajá. nivel más o menos de lo que sufría en ese momento la princesa Diana. Mm. ¿Cachai? Sí, Ya. sí, sí, sí. Entonces, dentro de esto relatan Mm. todo el bullying que él sintió y que tenía que volver a la cancha, que me acordé de otro caso, que ¿Ya? de Piqué, que terminó yéndose al fútbol porque le Ah, gritaban sí, la Shakira, que po. ese es mucho más actual. Ya, Sí, ve este ¿verdad? documental y David Beckham muestra Ujú. cómo él logró recomponerse para Mm, convertirse en el ídolo mundial y mm, que ese instante en que él lo expulsaron, que movió todo su año, que después fue mm. papá, que lo, de verdad que tenía todo el país en su contra. Después de que todo el país lo subió, lo dejaron caer y lo pisotearon en el suelo. ¿Cómo te levantas después de Wow. algo así? De todas maneras, yo creo que lo principal allí, en ese caso, por ejemplo, hay una frase de Wayne Dyer, que es un escritor famoso acerca de la fortaleza emocional. Dice que, por ejemplo, tus emociones no deben ser paralizadoras. Es lo primero que establece. Paralizadoras, Así ¿ya? es. Y no deberían defenderse tampoco tus emociones en contra de ti, que no existe una guerra interna. Al momento de generar una crisis, por ejemplo, viene la crisis, viene a tu mente, y en ese momento las emociones no deberían primero paralizarte, que fue lo que pasó, por ejemplo, a Beckham, que a lo mejor paralizó sus habilidades futbolísticas, estaba muy desconcentrado. O sea, él salió y tuvo que volver a jugar después en el Manchester United y cuentan después cómo él se reincorpora y efectivamente no estaba Mm. siendo Beckham.
Claro. ¿Cachai? No estaba dando esos goles, pero de media cancha, que creo que fue el primero que se mandó un gol de media cancha que ni siquiera Pelé la había hecho. Oh, mira. Así que, no, sí, de O verdad sea, que la tenía historia vale la pena. las habilidades las tenía. Las tenía. Pero si te das cuenta, al no fortalecer sus emociones, se perdió porque la crisis provoca la fortaleza emocional. Y aquí lo que dice Wayne Dyer, ¿verdad? Que tus emociones no deberían ser paralizadoras en una crisis, no deberían defenderse en contra de ti mismo. Y tercero, no deberían impedirte ser todo lo que puedes ser, que en este caso se lo impidió. Por un momento, claro, pero es que además cuando reciben ese bullying tan masivo de todos lados donde vayas, ¿cómo te defiendes contra algo así? Mm. Y una de las cosas que la crisis produce en nuestros estados emocionales, lo principal es que debemos hacernos responsables de nosotros mismos. Mm, Si tú estás experimentando una crisis y quieres tener fortaleza emocional en medio de esta crisis, lo principal es hacerte responsable de ti mismo. O mm, sea, casi como anular el contexto, anular el entorno y poder concentrarte en cómo te sientes tú en primera instancia. Poder enfocarnos, hacer introspección, como se llama, y decir, ya, ok, está pasando, está quedando la embarrada, en el caso, por ejemplo, de Beckham, está quedando la embarrada en mi país contra mí, etcétera, etcétera, y lo que tengo que hacer es este blindaje social para poder canalizar y ver en mi mundo interno lo que, por ejemplo, me puedo hacer responsable en esta crisis y lo que no. Porque mm. eso es importantísimo al momento de vivirlo. Claro, y ahí es cuando él empieza a hacer, porque cuenta dentro de la historia, hace la introspección de qué era lo que estaba pasando en su cabeza en este minuto. Recordemos que lo está cantando ya casi 20 años después. O sea, Claro. en el 98, estamos en el 2024, 2023 salió el documental, Ajá. y él empieza a ver qué es todo lo que estaba pasando, porque él cuenta que Mm. era la primera vez que jugaba para su selección en el Oh, Mundial. Era un sueño que tenía de él, y no solo de él, porque su papá lo había empujado a ajá. que fuera este gran jugador de fútbol. Entonces tenías entre medio, tenía a tus espaldas tus propias Expectativa. expectativas, Sí. la de tu familia, la del país completo, y además tenías la presión Mm. de esta otra vida. ¿Cómo lidias con eso a los 17, 18 años? No me acuerdo cuánto tenía, pero era muy jovencito cuando Mm. estaba jugando con eso. ¿Cómo eso? ¿Qué herramientas tomas tú Sí. cuando estás en un momento que tienes esa presión donde estás llegando a alcanzar tus sueños? Ujú. Pero tienes toda la presión de decir, Mm. todo esto se espera de mí, como en los casos anteriores que veíamos, me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba, la chica que tenía esta presión, que estaba tan enojada que le iba bien en el colegio, Ah, sí, 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 sí. le iba tan Pueden bien, verlo ahí en los el de capítulos la ira, anteriores. era en el de la ira, El de la ira. efectivamente, ella se empezó a enojar con todo el mundo porque tenían expectativas sobre ella más las que ella tenía. ¿Cómo lidias con eso? Lo principal que busca la crisis, porque la crisis siempre busca algo de ti, ¿ya? Laura, era. Y una de las principales cosas que busca la crisis, en primer lugar, es la resignificación de la realidad, Ok. ¿ya? La resignificación hace referencia a una nueva idea en tu cabeza que pueda ver las cosas que están ocurriendo, pero de otra perspectiva. Por ejemplo, ver la realidad, que, o sea, está pasando una crisis importante, pero para poder fortalecerme emocionalmente debo resignificarla, darle otro sentido a lo que Mm, está pasando realmente. En eso podemos ir generando en nuestra mente como una vía de escape, una salida. Porque, no sé, una vez me pasó con una paciente que veía su realidad muy nefasta, así como muy, muy negativa, porque había quedado desempleada. Después de ese desempleo empezó a irse la tangente de todo está mal, no, fracasé, me echaron, bla, bla, bla. Y en ese contexto yo le hice ver esto como otra oportunidad para poder descubrir cosas nuevas de su propia realidad. Y comenzó a darse cuenta que lo que odiaba realmente era el tiempo libre. Y empezamos a generar estrategias en los tiempos libres. odiaba el tiempo libre. Sí, porque estaba acostumbrada al activismo. Hacer, 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 de tal manera que se olvidó de ser. Ok, Entonces empezamos a cultivar el ser y en ese contexto empezó a darse cuenta que la realidad podía tener otro matiz. Y en vez de ver la rutina como algo aburrido, la resignificamos completamente. ok, Y le enseñé este principio, por ejemplo, de la rutina. Le dije, la rutina es una red de seguridad, no una cárcel donde te atrapas. Y cuando se dio cuenta de que es una red de seguridad que te mantiene, pero que al mismo tiempo te sustenta, empezó a darse cuenta que la rutina era importante y ahí nace una idea de negocio que la empezó a gestionar y hasta el día de hoy le está yendo súper bien. ah, qué bien. Bueno, caso de éxito. En el caso Sí. de David Beckham, lo que hizo fue que, Mm. por un lado, tuvo el apoyo del entrenador y de su equipo. Mm. Entonces le generaron, así como la rutina, este caso que tú estás señalando, Claro. le generaron una zona de resguardo y de apoyo de que Mm. estaban todos.
Era el Manchester United contra el resto del mundo. Oh. Eran ellos contra el mundo. Entonces generaron esta red de apoyo Mm, y resignificaron justamente qué era todo este bullying que estaba sintiendo, de que era muy malo, y David Beckham y el equipo de demostrar mm, que eso había sido solo un momento y mm, no era todo lo que era David Beckham y su carrera. Y mm. con eso lo llevaron, pero pasó a otro nivel. Wow. Y ahí se convirtió después lo volvieron a llamar a la selección y se convirtió Ajá. en capitán. Después ya la historia que pueden ver completamente dentro de este documental de Netflix, que se los recomiendo para ver un caso de fortaleza emocional y inteligencia emocional Ujú. impresionante. Y si te das cuenta, él pudo aplicar la estrategia de resignificar su propia realidad para no quedarse ahí, porque la fortaleza emocional se entrena. Entonces, ve las crisis como oportunidades para entrenar eso que hemos visto todos estos capítulos anteriores, pero aparte de ello, también el segundo ingrediente que trae la crisis, cuando uno lo está experimentando para fortalecer nuestras emociones, es el cambio de prioridades. Ujú. No sé si te ha pasado que cuando estás viviendo momentos difíciles, cosas que antes no eran prioridad, ahora son prioridad. A ver. Por ejemplo, una paciente tenía a su mamá enferma en el hospital y empezó a darse cuenta que para ella su mamá volvió a ser prioridad. Ya el trabajo no era prioridad, otras cosas empezaron, el auto, el crecimiento personal, empezó a dejarlos de lado para poder concentrarse Ujú. significativamente en algo que había dejado de lado por mucho tiempo, que en este caso era su mamá. Entonces las crisis lo que vienen a buscar, a tocar la puerta, es a reordenar prioridades, porque lo que antes era accesorio ahora es relevante y diferenciamos entre lo urgente y lo importante. Mm. Entonces, eso es lo que provoca la crisis en nosotros y cuando la direccionamos de manera positiva y sana, nos fortalece emocionalmente. O sea, cuando somos capaces de identificar cuáles son las problemáticas de esta crisis, de Ujú. acuerdo a las emociones que nos están generando, Así los es. distintos estímulos que percibimos en el cuerpo, vamos a revalorizar y resignificar nuestras prioridades también. O sea, vamos a Ajá. poner un orden de prioridades distintos Mm. para poder hacernos cargo de esta crisis Sí, y ver la oportunidad. correcto. Ok, Muy bien. muy bien. Ya, Rocío. Buen, Vamos aprendiendo. buen resumen. Mi primera estrellita. La primera estrella del programa yo creo que tiene que ver con este proceso de revalorizar, ¿te fijas? Porque Ujú. nos perdemos en las crisis, pero las pequeñas luces que nos va dando como pequeñas señales de salida tiene que ver con lo que ahora es importante y ya no. Mm. Por ejemplo, en mí mis crisis de repente me doy cuenta que mi familia se transforma en algo muy importante. A veces me afano en el trabajo, con los quehaceres, pero en momentos de crisis, la familia. Y ahí me doy cuenta que eso es muy relevante para mí. Ya, te voy a traer el caso entonces, el momento de crisis, la familia. A ver, Uno que tú no conocías nada, nada, nada. Y yo te digo, ¿cómo no ¿cierto? conoces a esta persona? Lo Mi mamá me siento. retaría porque no todos están metidos tanto como yo, pero no. Sí. Ya. ¿Por qué? ¿De qué traigo el caso? Pablo Longueira. ¿Y por qué, Mm, y por qué traigo ese caso? Digo, esta es una persona que se dedicó al servicio público durante mucho tiempo. mm, Pueden estar de acuerdo o no con su visión política, pero claro. ¿por qué lo traje al día de hoy? Y fue la primera persona que se me vino a la cabeza cuando Emanuel me dice, oye, ¿conoces a alguien que haya tenido una crisis que sea conocido? Entonces yo le digo, Pablo Longueira. Digo, Mm. ¿cómo no? Y Yo se dije, emocionaron, ¿y quién ¿quién es es? Pablo Longueira? ¿Verdad? No, no, pero perdón, Es está que bien. no lo conocía y Es dije, que ¿quién es? no es parte de tu generación y empezamos, obviamente nos fuimos a Wikipedia, por supuesto, y empezamos a ver quién era esta persona, pero en cuento corto es una persona que parte y siempre ha estado ligada a la política chilena, muy importante, cofundador de la UDI, junto con, y le digo, es como Jaime Guzmán, Pablo Longueira, más o menos por ahí es el nivel de significancia que tiene para la UDI. ¿Y por qué fue la primera persona que se me ocurre y traigo a colación? Porque él tuvo que dejar una candidatura presidencial donde había ganado Mm, una primaria presidencial contra Andrés Alemán, que por supuesto muchos de ustedes tampoco lo conocen, pero en su minuto estamos hablando de el primer gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, la contrincante de la izquierda, la primaria de la izquierda era Michelle Bachelet y por ya. otro lado tenías tú a Pablo Longueira. 2 semanas Mm, después de ganada esta primaria, que ganó por 51%, su hijo da un comunicado y dice mm, que se retira de esta primaria. O sea, se retira de la elección wow. teniendo toda la derecha detrás de él. Mm, Él se retira porque tiene depresión. Y aquí, mm, nuevamente, y tomo lo que tú estás diciendo, ujú, él no siguió con su carrera política. mm, Después de esto, Pablo Longueira desaparece. Sí vuelve a ser ministro,
¿Ya? de Piñera, fue ministro de Economía, pero no desde una primera línea de candidatura como había estado, porque había sido senador, había sido diputado, había estado muchas veces en candidatura. Y en este momento final, Ujú. él, cuando ya llegas al pic de la carrera Claro, el política de clímax. un diputado, o sea, de una persona que ha dedicado toda su vida a esto, que era ser presidente, tiene esta depresión, esta crisis y se retira y deja esa primera línea de lado. Wow, potente. Y cuando me lo contaste quedé impresionado porque igual tiene que ver con el tercer ingrediente de la fortaleza emocional, que es el dominio propio. Y aquí entra en acción un psicólogo famoso en un experimento que es Walter Mischel. No sé si has visto un video de unos niños que le dejan un marshmallow. Ay, sí, Ya, él lo sí. creó. Ya, Él. lo cuéntala la historia porque yo Sí, lo vi, cuéntalo, pero cuéntalo. no, la cuéntala tú. Bueno, si quiere, porque es un video muy famoso. Es como Mm, se hizo bien viral en un tiempo. Lo vi como en varias plataformas. Lo que pasa es que a estos niños le dejaban un marshmallow y le decían que si se lo comía, perdía, no había premio, pero si lo dejaba ahí y cuando ellos regresaban le iban a dar dos. ujú, Estos niños obviamente estaban tentadísimos. El video es muy gracioso porque se ve la lucha del niño, ¿verdad? Y de las niñas, de, ay, qué tentación más grande este premio, pero si me resisto voy a tener uno mejor. En este caso, lo que quería probar Walter Mitchell era cómo nuestro cerebro procesa la recompensa a largo plazo. correcto. Y en ese contexto hace algo que se le llama como el condicionamiento operante, que es un estímulo y una respuesta, pero que al medio hay ideas que lo están gestionando. Ok. Y en ese contexto hay un dominio propio que él comienza a fortalecer, el niño, en este caso el que lo logró, que surge en la crisis. ¿Por qué? En el caso de Pablo Longueira, él tuvo que tomar una decisión de dominio propio, es decir, yo aquí, hasta aquí llego. Mm, Y eso requiere fortaleza emocional. Requiere decir un hasta aquí, no más allá. Y eso a veces en la crisis no lo tomamos en cuenta, mm, porque queremos generar una cierta pseudo fortaleza y en la crisis nos obligamos a hacer cosas que no queremos. Y ahí es donde nuestras emociones se rasgan y comienzan a actuar en nuestra contra. Por eso que lo importante de la crisis es el dominio propio. Y el experimento de Walter lo que busca en la Universidad de Stanford era darse cuenta de cómo si el dominio propio es más como robusto ujú, cuando entiendes que lo que tengo enfrente puede darme cierto beneficio, pero es aún más provechoso si pienso a largo plazo. Porque el placer que sentían los niños al tener los dos marshmallows finales claro. era mucho mayor que uno solo. Y se supone que de ese ejercicio, aquellos niños que son capaces de percibir la recompensa futura son mucho más exitosos después. Correcto. Por eso el dominio propio tiene que ver mucho en las crisis, porque a veces nos obligamos a cosas que no queremos. Mm, En este caso, Pablo Longueira, al ser un político, toma una decisión que iba muy en contra de lo que podemos decir como, oye, pero si estaba en el pic del éxito, ¿cómo? ¿Por qué hizo eso? Pero si te das cuenta, él prefirió experimentar como este recogimiento personal para poder sanar. mm. Y eso lo considero súper loable de parte de alguien que está en la palestra política y también de la palestra pública. O sea, dijo, yo tengo dominio propio y lo voy a ejercer. Porque eso a veces tenemos que hacerlo. Descansar, por favor. Sí, bueno, y ahí se perdió probablemente la oportunidad de su vida del PIC, pero priorizó su salud ¿Cierto? personal Ujú. finalmente, Sí, pues. que quizás que hubiera terminado con la alta presión que se Sí, tiene estando a nivel de presidente, si es que hubiera llegado a salir, porque vimos que Michelle Bachelet le fue claro. muy bien después. Ujú. Ya, yo creo que no. Quizás tenemos tiempo para uno cortito. Sí, yo creo que queda el último. El último. Uno Ya, a de ver. los últimos ingredientes para la fortaleza emocional. ¿Cuál Y de los es, personajes? ¿O lo tiras el ingrediente nomás? mira, voy a tirar el ingrediente Ya, y vamos a veamos ver a quién le calza. a quién le calza, porque tenemos varios y sinceramente Sí. todos son muy interesantes, pero habla acerca de la redireccionar el destino. Por ejemplo, cuando tú tienes una meta y no se está cumpliendo, lo más relevante no es cambiar la meta, sino la ruta. ¿Has cachado cuando en los GPS vas en Google Maps ¿Ya? y te pierdes y pasas de largo? Vas con un compañero de copiloto y dice, ay, era esa esquina, Mm, tenías que doblar ahí. Y tú dices, ay, ¿cómo no me dice? El Google Maps dice redireccionando. Es decir, la meta sigue siendo la misma, pero cambiamos la ruta. Es una de las cosas más importantes en las crisis, poder redireccionar, quizás no la meta, pero sí la ruta. mm, Y en esa vía podemos ir conociendo muchas veces cómo nuestra mente comienza a generar a través de la creatividad nuevas rutas y obviamente la fortaleza cognitiva que necesitamos para decir, ok, voy a hacerlo de otra manera, pero la meta sigue siendo la misma.
Ya, entonces el caso aquí que traigo muy cortito es de María Paz Díaz, que Ujú. ella es, actualmente, ella fue Miss Wheelchair Ah, 2017. caray, ya. Ella fue una atleta paralímpica porque cuando era jovencita, en febrero del 2007, Ya. le llegó una bala loca que la dejó inválida. Y Ok. justamente ella, la percepción que tenía de su vida, de hacia dónde quería ir, la tuvo que redireccionar con que no iba a poder volver a caminar. Ujú. Y sin embargo, ella logró ser exitosa dentro de su vida, cambió su destino, de cierta manera, podría haberse quedado con Mm. solamente la pena y el sufrimiento de Ujú. no poder caminar. Sin embargo, ella cambia su vida, se convierte ahora en un speaker también donde pueden ir a escuchar sus charlas y tiene una vida que no hubiera tenido si es que no hubiera dado ese Wow. paso distinto porque estuvo con Rafael Nadal, me acuerdo, conoció a los mejores Mm. tenistas del mundo porque se aventuró en esta carrera Ujú. de ser tenista profesional. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es redireccionar. ¿Te fijas? Como hay algo que lograr y de repente, lo que recomiendo sí es que las metas que te propongas sean más que nada, obviamente enfocadas a tus, por ejemplo, tus talentos, a tus habilidades, pero también en la meta final sea un valor fundamental para ti, algo que te guste lograr de tu propia historia de vida, más allá de una meta como concreta, que lo detrás de la meta sea un valor que lo sustente. Porque, por ejemplo, en su caso era ser la mejor en lo que se proponga. Claro, de lo que recuerdo de su charla, que la tuvimos aquí en Osorno, ella encontró en el tenis, en el deporte, Ujú. una forma de reencontrarse con las posibilidades que ella podía tener. Y nunca se imaginó que iba a llegar a este otro nivel, Claro, pero se le abrieron muchas puertas cuando encontró volver a conectar y volver a una rutina, quizás, de claro. lo que es hacer un deportista de alto rendimiento. Wow. De ahí tenemos una redirección, pero ejemplar, y podemos ver estos cuatro ingredientes que fuimos viendo en el programa de cómo generar fortaleza emocional cuando la crisis nos golpea. Recordemos que la crisis viene para fortalecernos emocionalmente. A pesar que se entiende a veces como que no, que nos debilita, debemos tomar hacia otro polo y decir, no, voy a usarla a mi favor y voy a ocupar estos ingredientes que vimos en el programa de hoy. Perfecto, entonces si nos recuerdas y hacemos este gran cierre de último capítulo de Cierto. Las Prisiones de la Mente temporada 2. Ya, vamos. Qué emocionante cerrar esta segunda temporada porque vimos las emociones, pero aparte de ello, la fortaleza en este último capítulo que en primer lugar, hacerme responsable de mí mismo, la introspección, acuérdense. Segundo, resignificar la realidad. Tercero, las prioridades nuevas que surgieron de la crisis, que eso es más relevante que cualquier otra cosa en ese momento. Y por supuesto, el dominio propio. Y una meta alcanzable que tenga este valor que nos mueve dentro de nuestra vida. Así Y es. con eso hemos llegado al final. Les agradecemos y esperamos que haya sido un muy buen podcast, una buena temporada. Los leemos, los escuchamos para ver si nos vamos a una tercera. Oye, sí, estamos atentos. Nos vemos. Chao, chao.